es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. Amados hermanos, una pregunta. ¿De qué prediqué la semana pasada? De la apostasía. Y la apostasía nos radiografió nuestra propia apostasía, ¿verdad que sí? Pero amados hermanos, no vamos a dejar solamente planteada la apostasía, sino tenemos que hablar de la solución para la apostasía. Este día, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el tema el avivamiento, solución para la apostasía. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo quieren quedarse? ¿En avivamiento o en apostasía? Pero en este momento, miren amados, estas cosas no puedo callarlas, ya no. Recuerden que voy a dar cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Y el Señor me va a preguntar allá: ¿hablaste con Jaime? Sí, Señor. Le dije todo. Ah, ok, sí, aquí está registrado. O sea que él oyó todo, sí oyó todo. Mi responsabilidad es hablarle. La obediencia, ¿a quién le toca? Ok. Yo no voy a mencionar más nombres, es que no te había conocido, cipote. El avivamiento, solución para la apostasía. Judas 17. En la semana pasada hablamos de apostasía y me gustó un autor que menciona la carta de Judas como el libro de los hechos de los apóstatas, porque retrata bien el testimonio de un apóstata. ¿Qué dice Judas 17? Oigan bien, el que anda en avivamiento se pone de pie, el apóstata se queda sentado. Dice Judas 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, oiga bien lo que le decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que dice después, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Está escrito, ¿sí? Oremos. Amado Dios y Padre bueno, es urgente ya en estos tiempos finales animar a la iglesia a enfrentar la apostasía en el poder del Espíritu Santo, para conservarnos en la fe sin caer en los engaños de los burladores que ahora abundan, mi Dios. Ayúdanos, Padre. Reconocemos la gravedad, el peligro de los tiempos que estamos viviendo. Y mi Dios, nosotros, tu pueblo fiel, queremos caminar en una obediencia auténtica, genuina, aún, mi Dios, que nos resulte peligroso, porque tu venida está cerca, mi Señor, y ya está cercano el día en que vamos a decirte: Abba, Padre,
cara a cara. Esperamos estar listos, preparados para cuando llegue ese momento y no vivir engañados. Porque mi Dios, el trabajo del apóstata es engañar a tu pueblo cuando tu pueblo no se llena del poder del Espíritu Santo. Y el testimonio de iglesia te dé gloria, honra, alabanza por siempre, Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy amados hermanos. Entre la muerte del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés pasaron 50 días. Los 40 días después de la cruz, el Señor resucitó y se manifestó a sus discípulos de diversas maneras, pero ya con un cuerpo glorificado. Entonces había manifestaciones del Señor, pero, amados hermanos, los discípulos, dice la Biblia, que estaban llenos de temor, que estaban llenos de cobardía y no terminaban de entender qué es lo que estaba pasando. Entonces ellos llegaron a deprimirse tanto por la condición en la que estaban, porque no entendían por qué el Señor solo se manifestaba un ratito y luego desaparecía. Y ya no le encontraban sentido a su vida de apóstoles para la cual ellos habían sido constituidos. Y oigan bien, ante esa situación que no sabían qué es lo que estaba pasando, ¿saben lo que hicieron? Los apóstoles dijeron: bueno, hace 3 años y medio el Señor nos sacó de la barca, éramos pescadores, pues ahora regresemos a pescar. Pregunta, ¿dice eso la Biblia? Juan 21, del 1 al 3, dice la Escritura así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro, el capitán, les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Lo que quiero resaltar es la actitud de estos apóstoles en cuanto a el decaimiento espiritual que estaban sufriendo, porque no miraban claro todo lo que el Señor les había dado y las promesas que les había hecho, sobre todo en relación al Espíritu Santo. Entonces dijeron: bueno, si no hay nada que hacer, volvamos a la pesca, pues si nosotros ya hemos vivido. Y amados hermanos, ellos quizás habrán calculado: ya cumplimos con el propósito del Señor, y pues ya no tiene sentido que Él ya cualquier rato pues se va del todo y nosotros nos quedamos aquí, como decimos en Vicentino, silbando en la loma, ¿verdad? Ok, amados, qué peligroso es mantener una posición de incertidumbre ante las promesas de Dios. Porque ahora, amados hermanos, la promesa que nos sostiene la fe es el inminente regreso de Jesucristo. Pero vive la iglesia esperando el regreso de Jesucristo. No, hermanos, estamos, bueno, si viene, viene, pues casi que nos da lo mismo que venga o que no venga. Así hemos llegado a enfriarnos espiritualmente. Y el Señor lo sabía. Fíjense que los apóstoles se quedaron tan desanimados al ver que no, el Señor les daba otra revelación más, que el día de la ascensión, ya en Hechos 1, versículo 6, dice la Biblia así, Hechos 1:6: entonces los que se habían reunido
le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa era la gran pregunta que ellos tenían. Entonces, vean ustedes la ceguera de los apóstoles en ese momento. Estaban casi muertos espiritualmente y no entendían los propósitos eternos de Dios, sino que querían preguntarle acerca del reino a Israel. Y el Señor, aquí viene la respuesta monumental, que es la que da fundamento al libro de los Hechos. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, en otras palabras, no pregunten lo que no deben. O sea, se nota que ustedes están con total ceguera espiritual y no ven lo que viene. En ese momento los apóstoles no tenían ningún discernimiento espiritual. Por eso es que el Señor les lanza inmediatamente la promesa. Mire, no les conviene estar así. Si yo me voy y ustedes en estas condiciones, al rato ustedes van a ser los primeros apóstatas de la iglesia. Entonces, ¿y cuál es la solución que el Señor da? Pero, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, una pregunta: ¿habrá sabido el Señor lo que significaba ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra? Porque Jerusalén, Judea y Samaria son lugares pequeños. Es como un territorio del tamaño de El Salvador. Pero lo último de la tierra es bien lejos. Este planeta es grande para el tamaño que nosotros tenemos. Pero el Señor estaba diciendo: ustedes en sus fuerzas, en sus capacidades humanas, simplemente no van a poder. Nadie puede. Pero hay un poder que vendrá sobre ustedes que los va a capacitar para dar este testimonio, para cumplir todo aquello que yo les enseñé en mis años de ministerio y que ustedes ahora tienen la responsabilidad de levantar la primera iglesia y esparcirla por todo el mundo. Pero no les dijo que lo hicieran en sus fuerzas. Les dijo: lo van a hacer con el poder del Espíritu Santo. Y amados hermanos, y es algo que me interesa a mí que la iglesia entienda, porque amados, muchas veces quieren el poder del Espíritu Santo y para bailar eléctricamente en una iglesia, amados, y jamás salen a hablar de Cristo fuera de la iglesia. Si la parte más difícil de ser cristiano es proclamar a Cristo con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo. Ahí mejor, no, mire, yo respeto, porque si quiero que me respeten, respeto. Entonces, no, ellos se van a molestar. Pues sí, entonces eso es sencillamente una evidencia de que no hay poder. Porque cuando alguien ve poder en nosotros, los que respetan son ellos, o los que nos atacan son ellos, pero una reacción va a haber. Amados hermanos, la palabra literalmente traducida, testigos de Jesucristo, significa mártires. O sea, el Espíritu Santo nos capacita. Oiga bien, el poder es para llegar aún a dar la vida por la causa de Cristo. O sea, es capacidad para morir. Repita eso. Y en el libro de los Hechos hay un caso que está en el capítulo 7, donde dice, hablando de Esteban, un hombre de Dios. Hechos 7, sí. Dice 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está
a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y lo mataron a pedradas. Okay. Pero ¿qué fue lo que le permitió a Esteban morir por la causa de Cristo? Estaba lleno del Espíritu Santo. Pregunta, iglesia, ¿quiénes quieren la llenura del Espíritu Santo para ese propósito? Bueno, mire, pastor, yo lo quiero, pero yo quiero ser feliz y todo. No, la llenura del Espíritu Santo nos capacita para entender la grandeza del Dios que nos ha salvado y no dudar de aún llegar a dar la vida por Él. Porque, amados, el apóstata da la vida por el diablo, por el pecado. El apóstata vive esclavo del pecado hasta que lo mata. ¿Cuál es la causa de tu vida? ¿Cristo o el diablo? Amado, todo pecado, la paga del pecado es muerte, así dice la Escritura. Entonces, no hay pecado que nosotros cometamos que no venga con factura. Y miren, la mayoría de la humanidad muere por causa del pecado. Pero cuando viene un avivamiento, entonces nos cambia el Espíritu Santo las opciones de vivir y morir. Y ahora la razón de vivir y morir, ¿cómo se llama? En los funerales siempre cantamos aquel corito: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así es que, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero eso se lo cantamos al Señor pensando en el muertito. Pero los muertitos debemos de ser nosotros, porque nosotros estamos muertos a los delitos y pecados que antes nos esclavizaban. Eso se llama avivamiento. Ese es el verdadero avivamiento. Algunos piensan que el avivamiento es una varita mágica que de repente la transforma de mala a buena. Y que uno sin ningún esfuerzo va a quitarse todas sus miserias pecaminosas. Amados hermanos, por eso es que nosotros necesitamos entender lo urgente que es para la iglesia, para nuestra iglesia, la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo o, hermanos, la unción del Espíritu, entendiéndola como la Biblia la está enseñando, no como muchas veces nosotros queremos interpretarla. Un bautismo con el Espíritu Santo que no nos sentencia a muerte a la carne, sencillamente es un falso bautismo. Aunque la gente se esmere en hablar en lenguas, no estoy en contra de las lenguas. Estoy en contra de las falsas lenguas que ahora muchos quieren hacer alarde de que son llenos del Espíritu Santo, y con esas mismas lenguas que están hablando aquí, allá están diciendo malas palabras afuera. Entonces, no, hermanos, no podemos consentir la falsedad, la hipocresía. Si vamos a morir por Cristo, vamos a morir de verdad. ¿Y qué vamos a hacer? Dice el pastor, nos está diciendo, amados, ¿y qué creen que es ser cristiano? O sea, no estoy hablando de salvación o condenación, estoy hablando de poder o de ausencia de poder. Estoy hablando, amados hermanos, que nosotros no podemos seguir muertos en una apostasía que nos tiene en agonía, que nos tiene sin esperanza de la gloria eterna. Qué horrible va a ser para muchos apóstatas comparecer delante de Dios y cuando lleguen a la presencia del Señor, ¿cómo se llama el fulano? Me llamo Chepe. ¿Está escrito en el libro de la vida el nombre de Chepe? No, Señor, no está aquí. Entonces, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no te conozco, pero sí iba a Josué, Señor. Allá en San Vicente, las grandes regañadas que me daba el pastor, pero no obedeciste, no tienes testimonio de hijo o de hija. Entonces,
¿Cuál es la sentencia para el apóstata? Dijimos, el fuego del infierno. Pero amados hermanos, miren, la iglesia históricamente ha caminado entre esos dos testimonios. Hay épocas de apostasía como la que estamos viviendo hoy y hay también épocas de avivamiento. La apostasía la maneja el diablo, el príncipe de este mundo. El avivamiento viene por obra del Espíritu Santo. Entonces, amados, el hecho de que estemos viviendo tiempos de apostasía en ninguna forma significa que vamos a renunciar a la llenura del Espíritu Santo como el testimonio de un verdadero avivamiento para la iglesia. Aunque esa llenura solo signifique la conversión de un alma de aquí de San Vicente, vale la pena buscarla. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Pero amados, todos conocemos por lo menos a una persona que a lo mejor vive ahí con nosotros, inconversa, impía, con segura condenación. Y nosotros, en vez de hablarle de la salvación, mejor ignoramos el tema. Es que no, mire, ay, yo no me quiero pelear con mi mamá porque mira qué brava es. Vaya, no pelee. Mándela al infierno, apóstata. Hay que decirle, mamadita, estés de buen humor o estés de mal humor, si tú te mueres ahorita, el infierno ya está encendido para que te vayas. Malcriada y irrespetuosa, no, la Biblia lo dice. Ay, ese es el deseo de tu corazón y empiezan a pelear neciamente con uno, ¿no es cierto? Ok, pero mira mamá, si no querés creer, no creas, pero no estés esperando que te vas a ir al cielo, porque así como te portás conmigo, que soy hija de Dios o hijo de Dios, wow, yo no veo para ti ninguna esperanza de salvación. Verás que se van a hacer más enemigos de nosotros, pero ya son enemigos de Dios. Y nuestro trabajo en el avivamiento es anunciarles esas verdades que nosotros las tenemos bien claras. ¿Verdad que sí? Ay, pastor, de eso tenía que predicar hoy. ¿Y de qué quiere que predique? Miren, el avivamiento es la solución para la apostasía. Pero tenemos que tener claro qué es un avivamiento. Mire, el avivamiento es un despertar milagroso. O sea que no lo hacemos los hombres. Los hombres solamente lo pedimos en oración, como hicieron los apóstoles 10 días en el aposento alto, clamando por un derramamiento del Espíritu Santo que les aseguro que ni ellos sabían lo que venía. Porque el avivamiento, amados hermanos, nos permite conocer a Dios tan profundamente que vamos a sentir y a convencernos que vale la pena dar la vida por Él. En este momento el mundo da la vida por el dinero, aunque sea billete o aunque sea virtual o cibernético, como dicen ahora, ¿verdad? Pero amados, ¿la gente se mata por dinero o no? Ese es su Dios. Y el avivamiento nos hace cambiar el enfoque de vida y nos hace vivir rectamente para la gloria del Señor. Es una obra de Dios y ocurre, oigan bien, cuando Dios dice. A los apóstoles les dijo el Señor, váyanse al aposento y van a ser llenos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero no les dijo día y hora, no les dio. Esperen la promesa del Padre. Esperen, que viene. Y como el Señor lo que promete, lo cumple, esperaron 10 días. Algunos exégetas dicen que estuvieron 500 personas en la espera el primer día, pero que poco a poco, al ver que no venía, fueron abandonando la oración y al final, cuando vino el Espíritu Santo, solo habían 120. Creo que con un día más hubieran quedado unos 30 y con 2 días más no queda nadie.
porque nuestra naturaleza humana así es. Pero amados hermanos, Dios sabe en qué momento y de qué manera. El avivamiento que se manifestó en Pentecostés fue realmente monumental. A mi modo de ver, es el avivamiento más enorme que ha habido en la historia. Y la Biblia lo dice. Miren, estaban los apóstoles unánimes juntos. Había unidad en la petición. Y vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Amado, eso no ha vuelto a ocurrir. Pero en este caso así fue. En otros casos, el libro de los Hechos dice que el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Dios se encarga de que nosotros realmente entendamos con nuestra mente tan pequeña que Él se está manifestando. Y uno siente la experiencia vívida porque el Señor así lo ha dispuesto. Se cuentan históricamente en avivamientos más recientes una manifestación del Espíritu Santo cuando Jonathan Edwards, un predicador del siglo XVIII, estaba predicando uno de sus sermones. Dice que entró en la obra del Espíritu Santo y trajo tal convicción de pecado en la congregación que la gente gritaba de dolor, de angustia, se agarraba de las columnas pidiéndole perdón a Dios. Y los que pasaban enfrente del templo no podían dejar de entrar y lloraban arrepentidos por el pecado que estaban cometiendo. Y algunos clérigos que supuestamente viven en santidad también pedían perdón. ¿Qué poder es el que hace eso? El poder del Espíritu Santo que yo quisiera. Mire, realmente quisiera un derramamiento del Espíritu Santo acá. Y a saber qué pecados confesaríamos, ¿verdad? Porque ahí ahí no hay nada escondido. Ay, Señor, mira estos pensamientos que con tanto celo he guardado. Ahí sale todo a luz. Porque el Espíritu Santo se encarga de limpiarnos de esa manera. Y amados hermanos, por eso les digo que el avivamiento es una obra milagrosa de Dios. El avivamiento es una obra diabólica de la carne, inspirada por los demonios, que nos enfría espiritualmente. Pero el avivamiento es milagrosa de Dios y a Dios nadie lo manda. El Espíritu Santo es soberano absoluto para manifestarse como Él quiere. Fíjense que solo Dios decide la manera en cómo se va a manifestar y cuándo. Nosotros algunas veces, recuerdo que en esta casa cuando veníamos un día a orar para tomarla pues como iglesia, estamos orando un grupo de hermanos allá en el salón de los jóvenes y amados, hubo una visitación del Espíritu Santo de la cual participaron los que estuvimos ahí, pero realmente lo que nos hizo el Espíritu Santo es ponernos de rodillas a todos y testificamos de su presencia en ese momento. Pero nosotros no le podemos exigir al Señor que se manifieste así cuando nosotros querramos. Es cuando Él quiere, cuando Él dice y de la manera como Él lo quiera hacer. ¿Por qué necesitamos hoy un avivamiento, amados hermanos? Miren, la respuesta es obvia. Necesitamos un avivamiento. ¿Qué necesita un casi muerto? ¿Qué hacen los médicos cuando el paciente ya está que se va al otro barrio, hija? Lo ponen en cuidados intensivos para revivirlo, para avivarlo. ¿Cómo estamos espiritualmente nosotros? Casi muertos, diga. Medio muertos. Entonces, cuando tenemos esa pobreza espiritual que nos caracteriza, ¿o no necesita un avivamiento usted? De los buenos, ¿verdad? Porque tiene que ser ahí con todas las vitaminas espirituales. Porque, amados, no se nos nota nada nuestro cristianismo. Ay, pastor, usted va a tirarme. Pónganse de pie los que sientan que les estoy tirando.
Porque miren, a los apóstoles se les notaba que estaban llenos del Espíritu Santo. Y ellos no vacilaron en entregar su vida por la causa de Cristo. Ahora nosotros queremos que Cristo nos dé comodidad. Ay, Señor, yo quiero una casa grande, hay un carro, un trabajo donde no trabaje mucho y gane bastante. Va. Hay que ir a buscar a Los Ángeles, ¿verdad? ¿Qué te pasa, cipote? ¿Hay que acaso nuestra tierra no tiene suficiente bendición? Mire, amados, yo he estado este año 100 días ahí en Estados Unidos. Bendición grande, pues, porque el Señor me ha sanado. Pero realmente, ¿será mejor allá que aquí? ¿Quién cree que es mejor allá que aquí? Ay, pastor, que hay un montón de carros bien chivos, unas grandes autopistas, ay, y una comida bien rica. Mira, la comida es mejor la de aquí. 1000 veces. ¿Qué es lo que añora uno allá? Las pupusas. Yo le decía a mi esposa, cuando llegue, lo primero que me vas a dar es una tortilla con queso, de esas calientitas que caen. Ay, hombre, es otro tema. Bueno, pero, amados hermanos, aquí no hay bendición porque nosotros no la pedimos, porque no oramos para recibirla. Oramos así: ay, Señor, dame un trabajo, amén. ¿Es eso orar? No, hombre, allá cuando lo está uno afectando el hambre, ahí sí oran. Pero aquí, aunque no haya gran salario, hay comida, hay techo, hay vestido. Y no parece uno tan pobre, ¿verdad? Como allá. Hermanos amados, cambiemos la visión de la vida a darle un sentido espiritual. Hoy las iglesias, oigan bien, las iglesias quieren tener, no tienen poder espiritual, pero quieren tener poder económico, ¿verdad que sí? Poder numérico. Ay, yo tengo 500 o 600 almas ahí. Aún, amados, se jactan del poder teológico, intelectual. No, es que el pastor es un gran maestro. Mire, ustedes pueden decir eso de mí, y realmente el Señor me ha constituido así, pero el poder de la iglesia no soy yo. El poder de esta iglesia es el Espíritu Santo gobernando la vida, la del pastor y la de todo el rebaño. Entonces, por eso necesitamos un avivamiento, porque no lo tenemos. Dicen que entre más regaño, más se llena la iglesia. Oiga bien, ¿cómo se conquista el mundo? El lema de la iglesia de Josué es conquistando el mundo para Cristo. ¿Y cómo se conquista el mundo para Cristo? ¿Con dinero o con poder espiritual? Del Espíritu Santo. Entonces, y hay que salir a dar testimonio de lo que es la obra de reconcilio que Jesús hizo entre nosotros y el Padre por causa de nuestro pecado. Y amados hermanos, ¿cuánta gente necesita conocer ese testimonio? ¿Quiénes conocen por lo menos una persona a la que puedan hablarle de la salvación en Cristo? Porque ustedes saben que si se muere se va al infierno. Levanten la mano, dije. Todos. Y no solo conocemos una docena de condenados. Y no les hablamos. ¿Qué cree? Que cuando llegue allá al cielo, vaya Señor, aquí vengo a abrirme las puertas del cielo. A nadie le hablaste de mi hijo. A nadie le hablaste de la salvación. Y te decía ser hijo mío. Entonces, miren, amados, no vayamos tan seguros a darle cuentas a Dios si no hemos testificado de la llenura del Espíritu Santo en nosotros para dar testimonio de Jesucristo. El creyente verdadero tiene que ser valiente, tiene que tener arrojo, tiene que hablar sin temor, tiene que hablar con seguridad, que aún la vida vale la pena perderla si estoy exaltando a Jesucristo.
como lo hicieron los primeros cristianos. O sea que los primeros cristianos eran valientes y los últimos, ¿qué son? ¿Y ustedes qué son? ¿Qué son? Solo un valiente. ¿Qué son las niñas? Cobardes. No, amados hermanos, ¿se dan cuenta que no podemos seguir así? ¿O ustedes creen que el Señor ha hecho todo lo que ha hecho por mí? Me ha sanado de 2 cánceres mortales. Entonces, ¿para qué? Para que les venga a hablar así, a ser amiguito de ustedes, para que no les diga la verdad. ¿Qué quieren? ¿Que les mienta y los mande a un cielo al que nunca van a llegar? ¿O que les diga la verdad y los invite al arrepentimiento que solo por el poder del Espíritu Santo se puede alcanzar? ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren, hermana Tere? Oiga, dígalo fuerte. ¿Quién prefiere la verdad? Amén. Aunque no nos guste. Mira lo que ha venido a oír, Jaime. ¿Te gusta o no? Es que, amados, fíjense bien, Cristo viene pronto, hombre. Y todo el mundo dice, ay, yo quiero que venga Cristo, se me acaban los problemas, ya no pago las deudas. Hermanos amados, la venida de Cristo no es para liberarnos de los yugos de pecado que tenemos acá. La venida de Cristo, y Cristo no viene por una iglesia apóstata, fría. Cristo viene por una iglesia que no tenga mancha ni arruga. Una iglesia que esté anhelando su venida y que esté continuamente haciendo la voluntad del Padre. Hermanos, hay señales que tienen que notarse en nosotros. Vaya, primeramente, no voy a ponerle la demanda a ustedes. Yo les estoy pidiendo, en cuanto a mí, ustedes tienen que ver en mí señales de avivamiento. ¿Cómo les puedo pedir yo avivamiento si ustedes no ven avivamiento en mí? Si les pregunto ahorita, ¿quiénes ven un avivamiento en mí? A lo mejor algunos dicen, como es el pastor, ¿verdad? No, amado. Que sea pastor no significa que esté en el avivamiento espiritual necesario. Muchos pastores hemos decaído en poder espiritual y necesitamos humillarnos delante de Dios porque las señales bíblicas tienen que verse en nosotros. En Hechos 2:14, mire, hay una señal que me gusta. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. El Pedro, que 50 días antes se había escondido de una mujer que le dijo en Getsemaní, cuando el Señor estaba arrestado, vos andabas con ese señor que están ahí azotando. No, dijo Pedro, él lo negó no una vez, no 2 veces. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Ese mismo Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, se levanta con valor y proclama con autoridad el Evangelio de Jesucristo y no le da temor. Y era el mismo Pedro, solo que ahora lleno del Espíritu Santo. Había una evidencia en él de que había un poder que lo asistía. Y explicó con detalle el significado de la venida del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo tiene que tener capacidad de exponer la Biblia y explicarla correctamente. Los apóstatas son muy elocuentes para hablar y hablar mentiras, pero el hombre lleno del Espíritu Santo dice la Biblia, aquí está escrito, vean, escudriñen. Y amados hermanos, yo creo que nosotros tenemos que entender que somos una iglesia privilegiada, porque el Señor, de las virtudes que me ha dado, es la de enseñar la palabra de Dios y enseñarla correctamente, sin inventar. Por eso es que yo les animo, hermanos, a perseverar en oración, en doctrina, en comunión entre hermanos,
¿Por qué? Porque eso es la evidencia que la Biblia dice que debe de haber en nosotros. Además, el Espíritu Santo, mire, hay un hecho del Espíritu Santo que poco se comenta en las iglesias y es la generosidad. El Espíritu Santo es el único capaz de hacer que abramos la cartera y demos generosamente. El diablo da monedas, entre más chiquitas mejor. El Espíritu Santo dice, es mejor dar que recibir. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Dar o recibir? Amados hermanos, y todo lo que tenemos de Dios lo hemos recibido, pero el diablo lo administra, ¿verdad? Entonces, oigan bien, la vida de los primeros cristianos, estos de Pentecostés, dice que vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eso es un milagro, hombre. Un milagro que es típico en un avivamiento. En el primer avivamiento eso era algo que sucedió. Entonces, entienden, amados hermanos, y con esto quiero ir terminando, que puede ser que estemos igual que la iglesia de Sardis en Apocalipsis. Apocalipsis 3, 1 y 2. Oigan bien lo que dice esta porción, Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué dice después? Y arrepiéntete. Amados hermanos, se dan cuenta que el tema del avivamiento es muy amplio. ¿Qué prefieren, avivamiento o apostasía? Pero el avivamiento nos expone, este cuerpo, al rigor del sufrimiento, a la negación a nosotros mismos a cambio de la gloria del Señor. Y la apostasía nos acomoda al mundo, a la carne y a la influencia de los demonios. La solución para esta apostasía espantosa que se vive en las iglesias es clamar a Dios por un avivamiento. Que Dios mismo nos permita alcanzar profundidad espiritual en nuestras raíces para mantenernos firmes el tiempo que nos toque vivir antes de ser llamados. Porque, amados, si no pasa eso, entonces el que muere como apóstata probablemente muere como inconverso, como impío, y el cielo solo va a ser una ilusión engañosa. Pero yo no quiero una ilusión engañosa para ninguno de ustedes, sino que quiero que el cielo sea una realidad verdadera cuando nos toque partir. Pónganse de pie aquellos que digan, bueno, voy a pelear la batalla de la fe, voy a pelear por un avivamiento, porque así como están las cosas, un mensaje como este, en vez de animarme, me da sueño. ¿Estás seguro, Jaime? ¿Estás segura, Jaime? Alison, Anthony, ¿estás seguro? Porque el que no esté seguro, quédese sentado. Ahí se la juega. Si tal vez se va al cielo o quizás no. Y si no se va al cielo, ¿a dónde se va? Acuérdense, el purgatorio es otra ilusión religiosa que engañó a millones y engaña quizás todavía. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y como es una petición tan gloriosa, tan solemne, que son peticiones que no se hacen así. Ay, Señor, si quieres dame el Espíritu Santo, pues aquí voy a estar esperándolo. ¿Cómo se pedirá el bautismo en el Espíritu Santo? De rodillas.
¿Y estarías dispuesto a pedirlo así? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Y tú? ¿Y tú, Antonio? Porque la petición no es barata. Entonces las cosas más urgentes se piden de rodillas. El que quiera hacerlo puede ponerse de rodillas. El que no puede quedarse de pie. Pero la oración la vamos a hacer. Amado Dios y Padre bueno, reconocemos, Señor, por tu palabra, que los tiempos son extremadamente difíciles para la iglesia. Dios mío, estamos enfrente de una iglesia moribunda, vacilante, temerosa, acobardada ante el peso de las obras malignas de la apostasía que han dañado gravemente el cuerpo de Cristo. Pero mi Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esas son palabras que están escritas y son verdaderas. Y nosotros, mi Señor, no queremos darnos por vencidos.